El Señor esté con ustedes. y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús salió de nuevo a caminar por la orilla del lago. Toda la muchedumbre lo seguía y él les hablaba. Al pasar vio a Leví, Mateo, el hijo de Alfeo, sentado en el banco de los impuestos y le dijo, sígueme. Él se levantó y lo siguió. Mientras Jesús estaba a la mesa en la casa de Leví, muchos publicanos y pecadores se sentaron a la mesa junto con Jesús y sus discípulos, porque eran muchos los que lo seguían. Entonces unos escribas de la secta de los fariseos, viéndolo comer con los pecadores y publicanos, preguntaron a sus discípulos, ¿por qué su maestro come y bebe en compañía de publicanos y pecadores? Habiendo oído esto, Jesús les dijo, no son los sanos los que tienen necesidad del médico, sino los enfermos. Yo no he venido para llamar a los justos, sino a los pecadores. La figura de los santos siempre han sido reconocidos por la Iglesia como modelos, como ejemplos de la vida cristiana. Sin embargo, no podemos negar que al contemplar esas grandes figuras, esos grandes personajes, muchos de nosotros tendemos a verlos como casi superhombres o supermujeres, con ciertas virtudes, ciertas cualidades, de las cuales ciertamente distamos nosotros. O sea, pararnos a un lado de un santo, pues ciertamente nos sentimos insignificantes, ¿no? Ver las cualidades que ellos tienen y nosotros, pues ciertamente las carencias que nosotros vivimos. Sin embargo, hermanos, tenemos que reconocer que es verdad, la Iglesia reconoce en los santos grandes virtudes, grandes cualidades, pero no hay que perder de vista que para llegar a donde están, tuvieron que emprender un camino, ¿verdad? Y digo esto porque en repetidas ocasiones perdemos de vista esto, que los santos, antes de llegar al lugar a donde están actualmente, pues ciertamente tuvieron que pasar, al igual que nosotros, por grandes dificultades, grandes pérdidas de la gracia, grandes realidades de pecado, situaciones dolorosas en su vida. El día de hoy escuchamos el llamado que Jesús hace a San Mateo. San Mateo, como tal, recordemos, era un publicano, un recaudador de impuestos para el Imperio Romano. De tal manera que podríamos decir que era de las personas reconocidas dentro de la fe de Israel como las más despreciables, ¿verdad? ¿Por qué? No solamente porque hacían un trabajo para el gobierno que muchas veces no es muy bien visto en ninguna cultura, sino sobre todo por el ámbito de hacerlo para quienes estaban esclavizando al mismo pueblo de Israel. De tal manera que ellos no solamente los veían de esta manera, sino que casi casi los contemplaban como traidores. ¿Cómo puede ser que uno de nosotros le viva o le sirva a quien nos esclaviza? La imagen, insisto, hermanos, en este caso de Mateo era sumamente negativa. Bueno, cuando contemplamos esta realidad y vemos a dónde llegó, ciertamente nos damos cuenta de que verdaderamente la gracia de Dios hace grandes prodigios en la vida de cada uno de nosotros. De aquí entonces podríamos ubicar una serie de pasos que se van dando en la vida de la fe, en la vida de todo cristiano, para llegar a la santidad. Y el primer elemento tenemos que reconocer, hermanos, que es escuchar la voz de Dios en su llamado. Escuchamos el día de hoy cómo directamente Jesús, al acercarse a él, le dice, sígueme. Este lo escucha y literalmente emprende el camino tras él. No importando su realidad de pecado, no importando la imagen que tenía para las demás personas, para él lo importante era seguir a Cristo. Y aquí es donde se desprende el segundo elemento. Por desgracia, hermanos, muchos de nosotros nos cuesta bastante trabajo dejar atrás nuestro pecado. Y no solamente me refiero a renunciar a él, sino perdonarnos o reconciliarnos a nosotros mismos. En pocas palabras, hermanos, si pensamos en que las demás personas dudan de que nosotros podamos, nosotros somos los primeros que dudamos, ¿sí? Nosotros somos los primeros que creemos que no somos capaces de llegar a donde Dios nos está hablando, que no somos capaces de emprender el camino al cual Cristo nos está llamando a seguir. De tal manera, hermanos, que es aquí donde tenemos que aprender a poner nuestro voto de confianza no en nosotros mismos, sino en Dios.
Dios es el que nos llama, pero no solamente es el que nos llama, sino el que nos da la gracia necesaria para emprender un camino de santidad. Y después de este elemento, al descubrir que no somos nosotros, sino que es la gracia de Dios, implica un proceso de conversión. Y aquí quiero enfatizar la realidad de proceso, porque muchas veces creemos que el cambio a la vida de la santidad se da de la noche a la mañana. En un primer momento podríamos entender lo que sí. ¿Por qué? Porque cada que nos acercamos al sacramento de la reconciliación, pues ciertamente la vida de la gracia se desprende de la noche a la mañana. Sin embargo, hermanos, aunque seamos conscientes de esta realidad, la lucha contra el pecado es diario. La lucha contra nuestra debilidad es constante. Pero es aquí donde tenemos que reconocer, como decía San Pablo, que no somos nosotros, sino la gracia de Dios que mora en nosotros, quien nos permite hacer esa gran cantidad de prodigios. Bueno, hermanos, pues pidamos a Dios de manera especial en este día que nos ayude a reconocer esa vocación que Dios nos hace a la santidad, que aprendamos a escuchar la palabra de Dios, que confiemos en su gracia, que a pesar de nuestras debilidades, nosotros podremos verdaderamente llegar a la santidad, pero que al emprender este camino de conversión seamos conscientes de que la lucha será todos los días. Hay ciertos vestigios que comentan sobre preguntas que les hacen a ciertos santos en el hecho de su muerte. Ciertamente no son cosas que estén documentadas. Lo más curioso es de que todos mismos coinciden que la lucha es hasta el último momento. Bueno, hermanos, pues pidamos a Dios que nos mantenga en la fidelidad constante hasta el último momento cuando seamos llamados a la casa del Padre.